Eucaristía con vosotros, con las hermanas, a las que siempre estamos unidos con la oración. No olvidemos que estamos en una casa de estudio, de oración y de acogida. Y, bueno, las tres cosas son importantes y necesarias. Pero qué bonito saber que podemos rezar unos por otros, cada uno en la tarea que Dios le encarga y le encarga. Dios ha hablado con el hombre, sino que Dios se ha hecho el encontradizo con cada uno de nosotros. Desde aquel, ¿dónde estás? De Adán, desde aquel, ¿dónde estás? Dios dialoga con el hombre constantemente. ¿Por qué? Y esto al menos a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? El más interesado en que nos salvemos, es decir, en que vivamos plenamente a su lado, es Dios mismo. Esto no es una carrera nuestra contra Dios, que va poniendo dificultades para que yo no llegue, sino que Dios va abriendo puertas, a veces ventanas, ¿no? Para que yo pueda ir acercándome cada día a Él. La alianza que Dios hace con los hombres, la hace también conmigo. Porque Dios no se ha conformado con hacer una alianza general, sino que Dios te habla a ti. Y Dios se hace el encontradizo de tu vida. Y Dios te propone a ti un modo concreto de vivir. Los mandamientos, el decálogo que hemos escuchado, es, a ver si me hago entender, que yo a veces soy muy lioso, es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Yo recuerdo el primer ordenador que me compré, el siglo pasado, aún iba casi con manivela. Tenía un cable para la impresora y todo iba muy bien, imprimía, entonces hacía un ruido infernal la impresora, pero bueno, pensábamos que aquello era rapidísimo. Con el tiempo cambié de impresora y pensé que el mismo cable serviría. Pero el ordenador me decía que no se encuentra la impresora. Yo decía, pues está aquí, mírala, está ahí. Y yo volví a intentar, no se encuentra la impresora. Y yo, pero si está aquí al lado. Fui a preguntar a la tienda de informática y me decían, no, es que esas impresoras tienen un cable bidireccional. Y vaya. Es decir, que tanto el ordenador hablaba con la impresora, como la impresora hablaba con el ordenador. Digo, yo sin enterarme de toda tanta conversación que había en casa. Los mandamientos son como ese cable. No digáis por ahí después que Javier ha dicho que los mandamientos son un cable de impresora. Son como ese cable. Los mandamientos son una propuesta de vida de Dios, pero una respuesta del hombre delante de Dios. Alguien sin conocerlos, sin saber la literalidad de los mandamientos, si su vida la vive escuchando a Dios, vivirá de esa manera. Los mandamientos no son algo impuesto al hombre, sino que forman parte de lo que el ser humano, creado por Dios, es. Cuando uno vive su vida abierto a Dios, ¿cómo va a querer el mal del prójimo? Cuando uno vive su vida abierta a Dios, ¿cómo va a querer lo que es de otro? Cuando uno vive su vida abierta a Dios, ¿cómo no va a darle gracias a Dios, a santificar lo que es de Dios, que es todo incluido Él? Y podríamos seguir con los demás mandamientos. Cuando Dios a través de Moisés pone por escrito aquello, le está diciendo al pueblo, eso que has vivido en tu corazón es ya mi presencia. Eso que ya sale de tu misma vida para vivir conforme a lo que yo te propongo, es presencia mía en ti. La conversión que se nos pide en este tiempo de Cuaresma no es solo que aprendamos de memoria los mandamientos, sino que seamos capaces de expresar nuestra vida a través de ellos, porque hay algo muy interior, algo muy dentro de nosotros. Estos días se nos invita a la limosna, a la penitencia y al ayuno. Y yo recuerdo siempre algo que un sacerdote mayor predicó una vez, y qué razón tenía. Esas tres cosas, cualquier cosa de la vida cristiana, no son actos externos, sino expresión visible de una conversión interior. ¿Qué sentido tiene la limosna cuando yo desprecio al pobre? ¿Qué sentido tiene la oración cuando yo pienso solo en mis cosas y pido por mí? ¿Qué sentido tiene el ayuno cuando yo soy igual de egoísta o incluso más que lo era antes de ayunar? El ayuno, la limosna, la oración, la escucha de la palabra, los mandamientos son expresión exterior, visible, de algo que ha cambiado, que va cambiando dentro de mí. Es verdad que yo quisiera cambiar mucho más y más deprisa, pero
San Juan de Ávila nos dice que lo que falte, tanto en la penitencia como en otras cosas, lo que falte ya lo irá poniendo Dios. Nosotros no somos como este mantel, que mañana las hermanas inmediatamente pueden poner otro, tan bonito o más. Nuestra vida es mucho más complicada, es como la piedra del altar, que es pesada, que hay que traerla hasta aquí, que hay que picarla, tiene muchas aristas. Por lo tanto, la primera lectura nos ha recordado que Dios habla con cada uno de nosotros, hace alianza, nos propone los términos de esa vida nueva, y que esa misma vida nueva que Dios nos propone ya vive dentro de nosotros. Pero nos recuerda otra cosa, yo creo que es importante, y más en los tiempos en los que corremos, en los que vivimos. Nosotros no nos hemos inventado la fe cristiana. Nosotros no nos hemos inventado lo que hemos de creer. No nos hemos reunido, pues no sé, unos cuantos y hemos dicho, vamos a ver, ¿qué creemos los cristianos? Pues esto, lo otro, lo de más allá, hay esto menos que ahora nos molesta. Sino que la fe es un don y es un regalo. Dicho en palabras técnicas, nos ha sido regalado. Lo que creemos, en quien creemos, cómo es en quien creemos, no nos lo hemos inventado nosotros. Dios, a través de su palabra, nos ha hecho ver su rostro. Dios, a través de los sacramentos, a través de sus intervenciones en la historia, a través de nuestra oración, nos revela cómo es. No me lo he inventado yo. Y digo que en los tiempos en los que estamos, porque hoy todo es como yo quiero, como me gusta, como me apetece, aparto lo que no me gusta, aparto para aquí y para allá. Y hago incluso a veces una religión a mi medida. Bueno, será legítimo para algunos, pero eso no es el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda lectura nos ha hablado también de nuestra condición. Nos ha recordado a quién predicamos. Pero nos ha recordado también que no puede parar nuestra predicación el sabernos pequeños y sencillos. Que no puede parar nuestra predicación, que no puede hacernos atrás en el anuncio del Evangelio, y el Evangelio es Cristo en la cruz, el hecho de decir, somos pocos, somos pequeños, mi vida es un desastre, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo capacidad, ya ves tú qué dirán de mí, porque lo necio de los hombres puesto en manos de Dios es sabiduría, porque lo pequeño y lo sencillo de cada uno de nosotros puesto en manos de Dios es grande, porque Él lo hace suyo, porque nuestra palabra, porque esto está escrito con palabras nuestras, se convierte en palabra de Dios que salva. Nuestras palabras no salvan, pero nuestras palabras asumidas por Dios, y Él quiere asumir nuestra vida completa, sí que salva. Lo necio del mundo, lo sencillo del mundo, que muchas veces somos nosotros, lo humilde, a veces lo que pensamos que nos sirve, puesto en manos de Dios crece, porque entonces ya no es nuestro solo, es de Dios. Como cuando éramos pequeños, que queríamos cogernos de la mano de papá o de mamá, porque entonces nos sentíamos más importantes, más grandes. Y nuestras cosas, nuestros paseos, que eran cortos porque no podíamos más, pero he ido con mi padre, he ido con mi madre. Yo recuerdo que a mí me gustaba ir los sábados por la mañana, era un crío mocoso, al taller con mi padre. Mi padre era herrero y él daba martillazos allí, yo creo que partía el mundo, y yo también tenía mi martillo y daba martillazos. Yo creo que no le hice ni un agujerito, ni un ¿cómo les digo en castellano? Me recuerdo, no sé, vamos, yo le daba ya la chapa aquella de hierro, me iba toda la mañana y aquella inmutable, no se notaba nada. Pero lo contento que yo estaba de haber hecho algo con mi padre. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos, cuando hacemos oración, cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, cuando vivimos nuestra vida familiar, cuando nos preparamos para ella en el noviazgo, cuando discernimos nuestra vocación, porque ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Pues solo Él sabe la respuesta, menos mal. Estamos dando golpes muchas veces ahí, pero esos golpes son en las cosas del Padre. Y de eso nos habla la lectura del Evangelio. Nos habla, yo creo que hay dos elementos muy importantes. El primero es, el templo era el lugar del encuentro con Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz, ese templo ya no es solo un lugar físico, sino que en cualquier lugar yo puedo encontrarme con Dios.
Él ha roto el velo ese del templo y ha roto la exclusividad de que solo algunos escogidos y elegidísimos pudieran encontrarse con Dios. Todos aquellos que somos hijos suyos, y quién no es hijo de Dios, podemos encontrarnos con Él. Pero podemos utilizar esa posibilidad de encontrarnos con Dios para lo que no sirve. El templo sí que tenía previsto un lugar donde poder comprar las palomas y los pichones para los sacrificios, no hacía falta traerlos de casa. Sí que nuestra vida cristiana tiene elementos que nos ayudan a la oración, que nos ayudan a la predicación, que nos ayudan al encuentro con Dios y con los hermanos. Pero ese no es el objetivo. Lo malo, lo que echa en cara a Jesús el templo, es que ha dejado de ser un lugar de oración para ser un lugar de intercambio entre personas. Y ese es un peligro muy grande también muchas veces de nuestra oración. Que hagamos una oración tan nuestra que solo sea diálogo entre nosotros, que sea mercadeo entre nosotros. De manera que uno se vaya satisfecho porque ha encontrado aquello que buscaba, pero no ha encontrado a Dios. El templo, que no es solo un lugar físico, sino que soy yo mismo, tiene siempre un recuerdo de encuentro con el otro, de ponerse en la presencia del que es radicalmente distinto y del que interpela mi vida. Podemos caer en la tentación de que la oración sea tan guay, sea tan bien, tan bonito todo esto, que ya está, y no pase yo a encontrarme con el otro. Como ya he comprado lo que quería, yo traía el dinero y tú me lo has dado, que se convierta la oración en algo que no es la oración. La oración no es nunca encuentro entre nosotros. La oración es encuentro con el Dios que ha salido a mi vida, con el Dios que viene a buscarme, con Dios que viene a interpelar mi vida, siempre, a poner mi vida no digo en entredicho, pero a poner mi vida, a desestabilizar un poco mi vida para decirme, ¿por dónde caminas? ¿Dónde están tus intereses? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Te estás convirtiendo? ¿Pero en qué? Porque Dios no quiere que nos convirtamos en quién, sino en quién, en imagen de su Hijo. Y hay una segunda cosa. Nosotros no nos encontramos nunca con piedras, ni con cosas muertas, sino que nos encontramos con Cristo. Y es necesario encontrarse personalmente con Él para poder reconocerle después en el mundo y llevarlo. Yo no puedo presentaros a alguien a quien no conozco. No puedo deciros nada de su vida ni quién es, porque no le voy a reconocer. Para reconocer las huellas, la presencia de Dios en medio del mundo, yo he de encontrarme con Él. Y eso es lo que Jesús dice en esa segunda parte. Destruid el tiempo. ¿Qué hay que destruir de mi vida para encontrarme realmente con Cristo? El tiempo de la Cuaresma es tiempo de conversión. La conversión supone destruir algo. La conversión supone destruir lo que a mí no me acerca a Dios, lo que a mí no me acerca a la oración. Que a veces son pues, pequeñas cortinitas que voy poniendo yo, porque me siento más cómodo, porque eso de mirar a Dios cara a cara pues aún me molesta un poco. Pues la conversión es ir apartando, ir destruyendo, no guardando para otra época, todas esas cosas que me despistan de Dios. Y una última cosa, es la última frase del Evangelio. Hay quien piensa de una manera negativa en esta última frase, ¿no? Que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y sabe que en nuestro corazón hay ganas y anhelo de encontrarle plenamente. Y sabe que en nuestro corazón hay ganas y anhelo de servirle y de escuchar su voz. Y sabe que en nuestras vidas quieren ser alianza con Él. Y sabe que a veces no podemos llegar. Pero sabe que en nuestra vida no es que no queremos llegar, sino que hay un anhelo grande de encontrarse con Él. Y eso nos da mucha tranquilidad también en nuestra vida. Como os decía al principio, la vida cristiana no es un maratón, no es una carrera a ver quién puede más, sino que es dejarse en los brazos del Padre, perderse en su misericordia y en su confianza. Dios sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros y sabe que hay esa voluntad, no solo de agradarle para hacerle la pelota, sino de agradarle porque esa es la plenitud de nuestra vida.